Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en alguna parte del mundo. Ya estamos hoy, pues vamos a hacer la plática con el hermano Ayera y ya debe estar pues esperando ah, para, para hacer esa plática con él. Muy buena, ¿vale? Y no tienen que conocerse a sí mismos para entender las cosas que suele pasar en nuestra sociedad y lo que ha pasado por siglos. Ah, ya estamos esperando para que el hermano se pueda conectar con nosotros y arranquemos con esta entrevista que va a ser una entrevista que nos vamos a enfocar directamente en la espiritualidad ah, africana y lo que repercute con nosotros que estamos en esta parte del mundo. Hola hermano Ibrahim. Ya estamos esperando nomás a que conecte el hermano para que empecemos a hacer las pláticas, hacer las investigaciones, hacer las preguntas, esas preguntas un poco inquietantes y que de una manera es sumamente importante para el conocimiento de los que son inquietos como su servidor. Entonces, estamos esperando a que Yera se pueda conectar y de ahí podamos hacer la partida para esta entrevista que va a ser, seguimos construyendo nuestra plataforma como garífuna y como nuestra descendencia africana, sin perder la esencia africana que existe, que hay dentro. Porque, por ejemplo, nosotros se nos ha vendido una idea de que nosotros fuimos producto de un naufragio y eso es a mi criterio, es una mentira. Para mi conocimiento, hubo un imperio de Mansa Musa. Mansa Musa es uno de los hombres más ricos de África. Lo que es, como se ha trazado el país de Mali, no era como lo que es aquel entonces. Mali, casi la mitad centro, norte, este y oeste de África, pertenecía a este imperio, a ese rey, que aquel entonces dominaba casi toda África. Abugabari II era un hermano de él y Abugabari era un inquieto y había adquirido conocimiento de que había otro mundo. Entonces, Abugabari le pidió apoyo a su hermano que quería explorar, que quería saber qué es lo que había allá más allá de ese supuesto continente, ese supuesto país, ese supuesto lugar que ellos no conocían. Entonces Mansa Musa le accedió a, a, a Bugabari más de 40 barcos para que pudiera venir hacia América. Entonces, eso es algo que a veces poca gente conoce. Eso es algo que a veces la gente desconoce. Porque cuando te traen contra tu voluntad, porque la gente que traían los anglosajones, los blancos, era gente que no sabían nadar, era gente que estaban amarrados abajo del barco. Y si fuera un naufragio, son los primeros que van a morir. Porque también la gente que venían no eran las personas, o sea, no venían de la costa y por lo siguiente no sabían nadar. Entonces es difícil entender cómo nos venden a través de un escritorio en Hollywood una historia que no nos pertenece a nosotros, pero nosotros ingenuamente creemos, creemos en esa tesis que es sumamente ficticio, porque muchas de las cosas que nos venden son creadas en un escritorio. Por eso es sumamente importante la investigación, hablar con hermanos y hermanas que de verdad entienden. Por ejemplo, este hermano que vamos a hablar, Yera, es conocedor de muchas cosas que hoy van a ir dándose cuenta. Por ejemplo, cuando nos dice de que el cristianismo es la plataforma para poder llegar, solamente tienes que arrepentirte para llegar al cielo.
o que tus pecados sean perdonados. Entonces, ¿por qué los judíos no tienen la misma plataforma pero van a ser perdonados? Los musulmanes, los budistas, los Hare Krishnas y algunos otros más ahí que están a veces en un sistema de limbo, pero practican algo. Y me decía este compañero, ¿cómo es posible que cuando hablan de historias, hablan de la historia de ellos, pero nunca hablan de la historia de la creación? Porque si vamos a la historia, nadie ha hecho una película referente a Eva y Adán, porque son negros. Pero sí se hace película de otros para confundirnos. La Biblia es clara, la interpretación es la manera que se va confundiendo a los confundidos. Porque si quieres aclarar las cosas, se aclara. Pero seguimos esperando al hermano Yera. Yo sé que Ibrahim, mandarle un mensaje, hermano, para que se conecte, para que comencemos. Va a estar muy candente esto. Ya tenemos escrito ya muchas preguntas inquietantes y que él, yo sé que nos va a aclarar. Ahí está nuestro hermano Yera. Hermano mío, ahí te mando ya para que él se conecte con nosotros, para que así podamos pues hacer. Salam aleikum. Wa alaikum salam. La paz sea contigo, hermano. Igualmente, igualmente. Salam aleikum. Mucha gente a veces desconoce esta porque yo no soy judío, no soy cristiano, no soy nadie. Simplemente Correcto. un individuo que a veces inquieto y a la vez Sí, quisiera saber un poco más de las historias. Salam aleikum es una correcto, manera de poder saludar en la fe correcto. Islam, en el fe del Islam. Entonces es una palabra para Sí, poder decir Dios contigo y Dios con la otra persona, según tengo sí. entendido. Así es, ¿verdad, hermano? No, simplemente es la paz sea contigo. O sea, paz, correcto. Eh, sí, la paz sea contigo. Es un saludo que realmente lo han utilizado siempre las religiones monoteístas, como tanto como judíos y como cristianos incluso, y últimamente como los musulmanes. Aunque los árabes sí que lo utilizaban, pero no era propio de los árabes, pero era un saludo universal y hoy en día ha sido un saludo exclusivo de los musulmanes, pero anteriormente no era así, era un saludo universal. Ok. Sí, sí, significa la paz sea contigo. Sí, Perfecto, hermano Yera. Queremos hablar, queremos explorar, queremos conocer de nuestras raíces, porque a sí, través de una oficina en Hollywood se nos escribe nuestra historia. A través de una sí, oficina se nos dictamina nuestra vida. A través de una oficina se nos hace la vida como tenemos que vivir. Pero sin embargo, siempre hay hermanos allá en el rincón de algún lugar que conocedor sí, de la temática y que sabe y sí, que pueden iluminarnos con todas las cosas. Porque el que Dios que yo creo y sí, ilumina hizo el mundo, hizo a sí, todos por igual. Alguien correcto. decía en un libro que yo leí que Sí, Dios pensó, me haré invisible para que mis hermanos y mis hijos se crean en ellos mismos, para ver correcto. quién es el que ama de verdad y es el que es el más hipócrita de todos. Porque la hipocresía, eso es lo que más reina en la vida. Entrémonos, hermano, primero en la introducción, tu personalidad, tu nacionalidad y de lo que vamos a hablar, máximamente de la espiritualidad y la religión y lo que nos han quitado a nosotros como negros, como africanos, como nativos, Sí, como la primera civilización que Dios creó sobre la faz de la tierra. Te doy la palabra. correcto. Así es. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, hermano Miguel, a todos los oyentes de Guía Radio y a todos los hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo, bien África, América Central, Norteamérica, en todos lados, Europa aquí. Mi estimo y mi consideración va a todos, desde los mayores, los jóvenes, hombres, mujeres. Bien, te agradezco personalmente, Miguel, por darme esta oportunidad de poder hablar, charlar
ese tema. Es un tema muy interesante y muy fascinante. Yo personalmente me fascina mucho. Pues yo, mi nombre es Yera. Yera es un nombre africano. Como bien sabes, hermano, en África la mayoría de las personas tenemos más de un nombre. ¿Eso por qué? Porque tenemos el nombre que es propio de África, en cualquier Ya, cultura ya, en cualquier país hablo, y luego está el segundo o el tercer nombre, que es conocido por los amigos, o es un nombre ya dado por la religión que esta persona confesa, si ya. es musulmán o es cristiano. Pero la mayoría de los africanos tenemos un nombre que es propio de África. Sí. Entonces yo nací en Sierra Leona. Sierra Leona es un país también en África Occidental, pero mis padres son de Gambia, también es un Ok, país africano occidental. Entonces emigraron en los años 60, finales de 50 y en principio de los 60, emigraron a Sierra Leona, porque Sierra Leona era un sitio de explotación de diamantes y muchos recursos, recursos naturales que había ya. en su momento. Yo nací allí en principio de los 70. Mi infancia sí que estuve allí hasta la adolescencia, que ya con 16 años mis padres decidieron volver a Gambia. Entonces la adolescencia ya, la juventud ya lo hice en Gambia, pero sí que nací en Sierra Leona. Nací en Sierra Leona hace 46 años, desde los 16 años ya vivía en Gambia. En España aquí, ya vivo aquí desde 21 años, desde hace 21 años, llegué aquí en 98 y siempre he vivido en esta zona de Barcelona, en la provincia que se llama Cataluña. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy buena introducción y conocedor Gracias. de su propia historia. Sierra Leona Sí, ya es un país máximamente parte del oeste, el occidente de África, ¿verdad, correcto. hermano? Sí, el oeste. Sí, el oeste, Exactamente, sí, correcto. el Sí, oeste, el con el oeste. mar Atlántico, sí. Y El oeste, sí. ya, ahora queremos meternos a la historia. Bien. Según la historia que se nos ha vendido, Dios creó a Adán y creó a Sí, Eva. correcto. Ah, hoy en día hay más religiones que personas queriendo ser felices. Sí, Ah, es difícil a veces poder tocar esos temas porque muchos hermanos que son radicales, muchos hermanos que son obcecados, muchos hermanos, hermanas que están en un sistema de encontrarse, pero no se encuentran porque ellos quieren querer, pero no pueden amar, porque el amor es el que profundiza todo lo que es querer. Entonces, me gustaría que comenzáramos con la historia netamente africana. Y también pido a la gente que sí, comparta este video, porque es sumamente importante que muchos sí, hermanos sepan de su realidad. Porque a veces nos dicen, tu cultura no sirve, tienen que cambiar. Máximamente el ignorante sí, es el que cambia esto, porque el sabio te deja que tú explores tu propia base. Y esa es la base de, correcto, de una comunidad. Me gustaría que empezáramos a hablar correcto. de eso y de la Sí, espiritualidad africana, netamente africana. bien. Bien, hermano Miguel, como bien habías dicho en tu introducción, el pueblo negro, sin lugar a duda, es el primer pueblo que ha existido en la fase de la Tierra. Cualquier civilización que nos puede vender o nos pueden contar en las historias está por debajo de la civilización africana porque es el primer pueblo. El hombre negro es el padre de toda la humanidad. Eso no hace falta ser ni clérigo ni ser un pastor en la iglesia para saberlo. Simplemente la propia ciencia lo ha demostrado a lo largo de hace muchos años. Bien, entonces África ha tenido su propia espiritualidad que no está basado simplemente en una dogma, no está basado en una jerarquía, lo que conocemos hoy en día. Hay unos señores que están delante de todo el mundo que son los que conectan a las personas con Dios, pero sí que África ha tenido su propio acceso
a esta espiritualidad, porque son los primeros hombres aquí en la tierra. Es difícil, Miguel, encuentras un africano o una africana sin espiritualidad, es muy difícil, porque nuestra propia naturaleza nos permite ser espirituales, porque el entorno donde vivimos o hemos vivido, el entorno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escucho vale, perfectamente. de acuerdo, vale. El entorno donde hemos prevenido, los africanos sobre todo, es un entorno natural y esto te enseña realmente a conectarte con la propia naturaleza o con Exactamente. el Dios propio que hay. Entonces, y luego vinieron las religiones, que algunas religiones, o digamos la mayoría, son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque vienen unas doctrinas que no coinciden con nada de lo que ya sabíamos en África. Por ejemplo, los africanos creen que hay un ser superior que controla el universo, pero vinieron los europeos, le enseñaron que no, hay hay un Dios que ha descendido en la tierra, ha encarnado la forma de un hombre blanco, un hombre rubio, ojos azules. Ese es el Dios que Yeah. tenéis que adorar, colocarlos en vuestras habitaciones, buscarle ayuda. Y esto, claro, es un concepto que no coincide con nada de lo que sabido es África. Entonces, cuando vino el Islam a África, sí que algunas cosas, algún aspecto coincidían bastante con lo que ya tenían africanos. Entonces, por eso, mayoría de la zona africana han utilizado la religión musulmana para quitar todo esto que les han vendido antes, como Dios ha encarnado a un hombre blanco, un hombre europeo, ojos azules, entonces justificando toda su barbaridad que habían hecho con la esclavitud, con todo, pero no coincide con la verdad. Sí. Pero sí que el Islam ha tenido esta aproximación y ha tenido esta realidad con la espiritualidad africana. Por eso muchos de los africanos han utilizado el Islam para hacer incluso el cambio de la lucha que estamos todavía, porque los africanos que han abrazado el cristianismo no han podido utilizar nada para hacer el cambio, Ya. porque ha sido una continuación con lo que les ha enseñado el colono y el señor de los esclavos. Ya, una de las cosas es, hermano, es esto, Sí, esa dogma sí, religiosa que ha hecho, sí, sea el Islam, sea el cristianismo, sea el sí, judaísmo. Por ejemplo, mi sí, conocimiento a esto, ah, hay un sector en Etiopía que son cristianos, los primeros cristianos sí, después de Cristo que profesaron esa ley que está en sí, Etiopía. Por ejemplo, hay un sector en Etiopía, ahí están los primeros judíos. Eso es algo que no te van a decir porque para muchos los judíos son los blancos. Sí, sí, la sí, mayoría de ellos, porque después que ellos vieron de que era un linaje que Dios prefirió en la Biblia sí, y que ellos habían interpretado a la manera de ellos, entonces ellos se inclinaron a convertirse en judíos. Pero los primeros judíos eran negros. Son correcto, es pocos, así. son pocos los historiadores que te van a hablar de esa temática, porque es Correcto, mejor confundir que darle la sí, realidad a las personas. Porque sí, cuando alguien conoce su verdad, se libera, y cuando alguien libera, es un problema para la sociedad, como lo que hizo correcto, a Malcolm X. Era un sí, hombre que hizo una travesía a conocer la África y sí, conocer la realidad, y cuando regresa se da cuenta que el mundo no era diferente, no era como la manera como él había no, pensado. Entonces, correcto, estas sí, son las sí, cosas. sí, Tener la conocí el palabra. mundo, sí, sí. Así es, Miguel, porque
los europeos han colonizado todo, incluso la espiritualidad, la religión que estamos hablando. La espiritualidad lo han colonizado. Es decir, si los africanos son los primeros pueblos que ha existido aquí, incluso en la doctrina islámica, creen que ha habido líderes espirituales anterior que cualquier líder espiritual de los árabes o de los judíos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Dónde han existido? Han En existido en África. África. Porque en el propio Corán, Dios dice que había enviado profetas anteriormente que el profeta del Islam, que es el líder espiritual de los musulmanes. Eso es mucho antes. Todo lo que es la civilización que conocemos, no, ninguno ha nacido aquí en Europa. Ninguno. Lo que han hecho los europeos es colonizarlo, hacerlo como suyo. Hablan de los Por judíos, que ejemplo, sí, son blancos, pero sí. un pequeño preámbulo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay una reina, hay un rey en Inglaterra, pero no saben cómo Sí, comenzó esto, cómo ellos construyeron esto. Sabían, para lo que no saben, porque yo sé que muchos no sabían, esto viene de África. En el correcto, tiempo sí, de la colonización fue que ellos sí, copiaron muchas de las cosas que se viven en Europa, viene de África. Por ejemplo, los sí, reyes, por ejemplo, la reina Isabela, como ellos, ¿cómo se llaman? Empezaron a acaparar la mayor parte de las tierras para que ellos puedan dominar y puedan vender esta, que ellos son los que dueños y son los que pueden vivir. Esta gente no paga impuestos. Esta gente no, son casi semidioses sobre la faz de la tierra. correcto, Semidioses faz de la tierra. Porque tú y yo seguro. pagamos impuestos. Y nosotros Sí, hacemos la vida cotidiana como todos, pero ellos no. ¿Y cómo no, surgió eso? Viene de África. Pero son pocos sí. los que te van a decir, porque muchos te van a decir que ellos fue que inventaron eso. No, ellos No, no, copiaron de África. Son dos cosas. sí, ¿Dónde es la palabra, hermano? sí, lo copiaron y lo colonizaron y lo hicieron como lo Sí, suyo. sí, Y la historia lo cambiaron, lo manipularon, lo contaron a su manera. Esto todo forma parte del dominio que han buscado, porque saben que África es el pueblo más antiguo y todo lo que conlleva esto, ese es el dominio. Entonces, con este miedo, lo que tienen que hacer es, una vez políticamente han expandido en el mundo los europeos, pero cambiar también la historia, cambiar todo para que lo que ha pasado que no vuelva a ocurrir. Y esto es algo que lo hemos visto. Pero para decir lo que acaba de decir, todo lo que es la civilización, la historia, toda la espiritualidad, esto estaba en África muchísimo tiempo, de que cuando los europeos vivían en las cuevas, por el frío, porque el clima, eh, eso es algo que no sabían de qué es eso. El contacto que han tenido con toda esa civilización ha sido África, pero eso nunca lo dirán por, porque hay un complejo de seguridad allí que no lo sí. quieren contar, un complejo de verdad que no lo quieren contar. Pero la realidad es esa, de que África no ha adaptado ninguna religión, pero las primeras religiones, primeras espiritualidades han existido allí porque son los primeros hombres y mujeres en la tierra. Entonces, cualquier cosa, la gobernabilidad, el sistema que conocemos hoy en día es el sistema parlamentario. Entonces, cuando habla incluso la democracia, que es el poder al pueblo, es algo que ha existido en África, pero muchísimo. Pero cuando los historiadores europeos cuentan estas cosas, se limitan a los filósofos griegos, se limitan a sitios como, por ejemplo, Estados Unidos hablan de primer país democrático del mundo, cuando Estados Unidos, incluso en la Constitución, ni siquiera existe la palabra democracia. Entonces, la historia africana nos enseña realmente que eran un pueblo
con una civilización bastante alta. Pero el hombre europeo ha tenido que romper esto para que esto no vuelva a recuperar para siempre. Ha hecho todo el tipo de sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Ha utilizado sus militares a captar tierra, pero ha utilizado también sus líderes religiosos para cambiar la mentalidad de las personas que no vuelven a creer nada lo que habían creído antes. Y esto es una guerra, una frente bastante, es mucha frente abierta para el pueblo africano, tanto lo económico, tanto lo militar, tanto lo espiritual, y esto nos ha hecho mucho, mucho daño, sin duda, Miguel. Definitivamente. Con Sí, el sí, curso de los años sí, hemos sí, visto donde, sí, por ejemplo, hay una tesis, una realidad. Por ejemplo, cuando llegaron los colonos a esta parte del mundo, en el sí, año 1500, en el año 1500, sí, por ejemplo, sí, ellos trajeran tres cosas: lo que es la sí, Biblia, trajeran sí, la arma, la sí, Biblia y el espejo. Entonces, el correcto. que no creí, el que no se dogmatizaba con su religión, lo mataba. Ah, O si no quería creer en el espejo para dar sí, toda su fortuna, siempre lo mataban. correcto. Ese era un sistema que se había Sí, sí, pinchado con el mismo sí, imperio que se había construido, por ejemplo, la reina española y la sí, reina inglesa, que sí, ha sido una copia de África que habían hecho correcto. esta gente. Sí, sí, Murieron miles y millones de indígenas esta parte del mundo. Por ejemplo, correcto. habían dos civilizaciones más poderosas, por ejemplo, los incas que estaban en Perú, Sí, que estaban en sí, Sudamérica, y sí, los mayas que estaban en Centro y Norteamérica, desde sí, México cayendo a Centroamérica. sí, Y esta gente tenían muchos manuscritos muy fundamentales. Por ejemplo, los números que nosotros jugamos ahora, el calendario que sí, nosotros jugamos, el sistema cósmico que nosotros vemos, es sí, a través de los mayas. Pero ni siquiera los sí, egipcios tenían esa teoría. sí, Sin embargo, destruyeron las cosas más esenciales porque ellos traían su agenda bíblica, su sí, sí, agenda espiritual ujú, para poder jorobarle la vida a medio mundo, y después trajeron a miles de millones de personas sí, africanos esclavizadas a esta parte del esclavizada, mundo. Pero ahora correcto. quiero que hablemos de una parte importante, Sí, de la espiritualidad africana. Porque correcto. si practico el yoruba, o practico el Sí, gurú, o practico sí, ¿cómo se llama? Es satanizado como algo que es malo. Pero lo de que se sí, nos ha vendido creemos que es bueno. Quiero que nos sí, explique sí. un poco sobre eso. Bueno, eso es porque hay una cosa que, ¿sabes? La guerra que nos declararon en su momento no era solamente una frente, son varias frentes. Bien, nosotros, los africanos, porque nunca en la historia han hecho daño a nadie, cuando en su momento que tenían el poder y lo podían hacer, no lo han hecho, porque a esta conexión, la espiritualidad que tenían. La espiritualidad te ayuda a ser buena persona. ¿Por qué? Porque han vivido en un entorno que es un entorno natural, entonces no tienen necesidad de hacer daño a nadie. Los europeos han sido el pueblo más violento, más cruel que ha existido en la fase de la Tierra. Hasta ahora la historia, hace poquito, hace 70 años también se puede corroborar que han sido así. Entonces, cuando eh, empezaron a acabar con los demás, ya lo que sabemos desde el siglo XIV, la intención no era de que la gente vuelva otra vez a ser lo mismo que eran, pero cambiar todo el curso de la historia. Una de las Ya. cosas sí es eso, cambiar todo lo que es bueno, convertirlo en algo malo, todo lo que la gente no conocían y lo traen a su conocimiento de que esto es el bueno y lo que tenías tú, ese es el malo. Pero la espiritualidad africana es una espiritualidad válida. Los africanos no eran politeístas, pero los africanos eran
tenían un concepto de Dios bastante clara. Ya. El concepto de Dios está bastante clara antes de la esclavitud, antes de la colonización, pero esto fue confuso poner el lugar de Dios, convertirlo en un concepto de familia, una familia importante. Por ejemplo, decir, las personas que Dios pertenece a una familia que es la familia sagrada, y esta familia, entonces eso es un concepto en África no había, porque no sabían lo que es figura de una persona, ponerlo una figura o un aspecto de Dios. África Ya. lo que sabían es decir, Dios existe, no lo vemos, pero lo buscamos de estas maneras. Entonces, lo buscaban a cada uno a su capacidad, a su manera que pueda. Incluso yo podría decir, la espiritualidad no era solamente individual, pero también que África han tenido líderes espirituales muy importantes, pero nunca les había enseñado todo lo que es el politeísmo, de que poner lugar de una persona, adorarle, no, pero África han tenido, por ejemplo, han buscado a Dios en todos los lugares, pero no el concepto como lo conocemos, por ejemplo, lo que les enseñó el cristianismo en su momento. ¿Sí? Pero sí que la No, espiritualidad africana es válida porque incluso eh, coincide mucho con el Islam. Cuando vino el Islam, los africanos no tuvieron ningún problema en abrazar el Islam porque la espiritualidad que tenían, lo que conocían, el Islam era algo bastante coincidente. Sí, sí. ya, definitivamente, porque hay conceptos Sí, máximamente ah, de estos grupos religiosos, porque no son espirituales, son religiosos, no, donde, sí, por ejemplo, nosotros como Garífuna, sí, según se nos ha vendido de que nosotros pues procedemos de San Vicente, entre un mestizaje, yo sí, tengo otro tesis que yo más creo que es, porque tenemos más sistemáticamente una conexión africana que sistema indígena. La parte sí, alimenticia posiblemente es parte indígena y americana, pero cuando vamos a la parte espiritual, nosotros tenemos un enorme respeto a la naturaleza. Nosotros hacíamos la casa de paja y sí, cortábamos leña, cortábamos palo y buscábamos los meses especiales, los días especiales del mes para poder no hacerle daño a la naturaleza, para que otro palo que sí, esté cerca pueda crecer y pueda dar el mismo sustento a la naturaleza. Eso nosotros correcto. creemos y creíamos, máximamente creíamos, porque ahorita Sí, nosotros no hemos, hay una enorme división dentro de la comunidad por la misma sí, religión. Simplemente una comunidad donde yo vivo, una comunidad de 2.500 a 3.000 personas, hay más sí. de 8 iglesias. 8 iglesias y Wow. cada iglesia tiene su propio grupo. Entonces, pero Sí, cuando hay una manera de poder protestar, de una manera de poder llamar la atención, cada quien no se inclina al beneficio del pueblo, sino que inclina al beneficio de su religión. Porque sí, muchos de esas personas a veces son dogmatizadas y sí, correcto. como se le lee la Biblia, no, ellos no escudriñan las cosas que está escrita ahí, entonces ellos creen en sus líderes y ahí está el fracaso Sí, de muchas de las cosas que sí, pasan. Y creo sí, es también que verdad. es el mismo que pasa en África. Tiene la palabra. Sí, sí. África es verdad, África ha resistido mucho lo que es soltar su costumbre. Por ejemplo, cuando los africanos abrazaron el cristianismo, negaron a renunciar sus costumbres. Los que abrazaron el Islam tampoco aceptaron renunciar su costumbre porque es algo muy importante para ellos. Esa conexión, lo que están acostumbrados, en África sigue igual. En África, los cristianos que hay allí no tienen nada que ver con los cristianos que pueden haber aquí en Europa o en América Central o Sur. Los musulmanes también que viven en África no tienen nada que ver con los musulmanes que viven en Arabia, porque su cultura, la parte buena, esto, la religión no tiene por qué cambiarlo. Pero cuando hablamos ya
del cristianismo, que donde los sitios que donde realmente ha tenido efecto, como Europa, los negros que viven en América Norteamérica, Canadá y Estados Unidos y América Central, el efecto ha sido fuerte porque les ha quitado todo lo que ya tenían. Entonces, a no tener esta costumbre propia de África, entonces te hace vulnerable a esta unidad como pueblos, y eso es un problema. Bueno, África también, sí, hay casos, pero son diferentes. Por ejemplo, incluso África han utilizado la religión para hacer el cambio, para utilizar la religión para hacer el cambio. Utilizaron en su momento los musulmanes para hacer cambio, para que vayan los colonos, y tanto los cristianos también la utilizaron. Pero luego, ¿qué pasa? Después de la colonización, vino la democracia y vino otra vez otro tipo de manipulación, de dividir y vencerás. Entonces nos ha hecho bastante desunido en todo el mundo, digamos, no solamente África, en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha surgido mucho tipo de desunir a la gente, como en África, como en América Central o América Latina. Una de las cosas es, han declarado la guerra a la estructura familiar, nuestros hijos, nuestras mujeres, el feminismo, y muchas cosas. Entonces, todas estas cosas, las iglesias con nombres y las religiones musulmanas también con diferentes nombres. Entonces, esto nos complica bastante buscar esta unión, de sumar fuerzas, de poder luchar y acabar con esta injusticia que estamos sufriendo hace muchísimos años, como por ejemplo la depopulación de África, todo tipo de enfermedades que han hecho en el laboratorio contra el pueblo africano para acabar con el pueblo africano. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad hecha en un laboratorio, como la SIDA es una enfermedad hecha en un laboratorio, como la ébola es una enfermedad hecha en un laboratorio por los militares estadounidenses para acabar con el pueblo negro, tanto los que están en América Norte, Central o Sur, o tanto en África, o como en Europa. ¿Qué pasa? Ya, Claro, tiene más efecto, ¿verdad? Entonces, todo esto, si no dejamos la parte de que la religión que hemos cogido, simplemente estas religiones, yo creo, Miguel, si me permite, lo teníamos utilizado para agarrarnos en algo para poder salir todo lo que hemos vivido. Lo que ha vivido el hombre negro es muy duro, la mujer es negra. Entonces, la religión, yo creo que tanto Islam como cristianismo nos ha ayudado una parte de poder superar algunas dificultades, pero no tenía que haber nunca sido una herramienta de dividirnos, porque como pueblo hemos sufrido todos y seguiremos sufriendo todos si no reúno, porque el sufrimiento no ha sido por una parte de cristianos o musulmanes, pero hemos sufrido todo. Y eso es algo que, la verdad, a veces cuesta de entender, pero hay que hacer todo lo posible para quitar estos obstáculos de que si somos cristianos o musulmanes, no. Tenemos que ayudarnos uno a otro para acabar con la injusticia, este capitalismo salvaje que cada vez nos ha hecho nuestra economía más pobre. No podemos hacer nada. Cualquier líder africano quiere sacar cabeza para acabar con cualquier justicia, acaban con él porque aprovechan esta desunión que tenemos. La unidad del pueblo negro es algo, en primer lugar, es algo primordial, muy importante. Hay que hacer todo lo posible para unirnos, las cabezas más importantes, los pensadores, los visionarios, todos los tipos de personas, da igual la religión que confesa. Esta religión lo hemos cogido, aceptado esta religión, porque algunos coinciden con nuestros valores espirituales africanos, algunas cosas no, pero tampoco debe ser algo para
dividirnos, pero tiene que ser algo para utilizarlo para el bien, para unir nuestro pueblo, trabajar por nuestro pueblo, simplemente. Porque a veces eh, encontramos el apoyo en esos sitios, es cierto, pero este apoyo no lo administramos bien. Tú vas a la iglesia, yo voy a la mezquita, encontramos hermanos allí, nos damos un apoyo. El imam que está en el sepulcro habla de que tenemos que amar al próximo, tenemos que ayudar al próximo, el próximo, si el vecino no tiene comida, hay que ayudarlo. Esas son cosas buenas, pero esas son cosas que ya teníamos en África. Sí. Después de que vinieron todas las religiones con la colonización, nos han hecho dividir, dividir, dividir. Ahora yo me voy a la iglesia, yo me voy a la mezquita a escuchar esto, tú vas a la iglesia a escuchar esto. Esas son cosas buenas, pero allí debemos trabajar para coger fuerza allí, para poder acabar con esta injusticia que hemos sufrido y seguimos sufriendo. La pregunta acá, hermano Yera, es Sí. si practico el burú, Vale, el yoga. Por vale. ejemplo, tengo unos contactos amigos afroamericanos Sí, que sí. viven viven en Luisiana, En viven Luisiana, sí. en las Carolinas, en las dos Carolinas, en Georgia, que practican Vale, eso. Son sí. poca gente conocedora. Son los pocos negros que tienen todavía un apego a las Sí, costumbres africanas o a los principios africanos. Porque de una sí, manera u otra, uh, lo que dicen algunos sí. sabios o Ujú. algunos eruditos, que cuando practicas algo no rugido por la sociedad, tú Sí, estás practicando algo oculto y por lo siguiente no es de la sociedad. sí, Entonces, por ejemplo, los hermanos haitianos. sí, Haití es uno de los países que tiene enormes recursos naturales, pero desde una sí, oficina se construyó la pobreza de Haití por no sé por cuántos años. sí, Y esa pobreza que tiene Haití es construida de una oficina o de sí, Hollywood mismo, pero no es la sí, realidad. Y por lo siguiente correcto. dictaminan las cosas. Pero me gustaría volver a lo que estábamos hablando. Sí, Por ejemplo, el pueblo mandinga de donde vienen tus padres sí, sí. A Gambia, en Gambia, Gambia, sí, tienen muchos rituales, tienen sí, muchos sistemas que de una manera u otra se identifican con el negro. Tú habías sí, dicho algo importante también, que el sí, negro no ha conquistado a ningún otro pueblo en faz de la sí, tierra. Eso es algo sí, importante que la gente desconoce. El negro nunca ha ido a invadir a otro país o a otro continente para mostrarle su poderío. no, no, Es el único que no ha podido, no es que no ha sí, podido, sino que respeta, sí, cada quien no, tiene no, que no la ha determinar hecho, su suerte sí, a su correcto, forma de vivir. sí. Entonces, Somos, esas son porque cosas que somos me gente gustaría que, de ya, naturaleza, sí, porque vivimos con exactamente, naturaleza ya, y nuestro ser y nuestros corazones no son tan mal como las violento. personas violento, como las personas que viven Pero en un unos ejemplo, pero por climas, ejemplo, no sí, practicamos la violencia, pero practicamos una espiritualidad ligado sí, a algo y dice, sí, no, los negros practican la magia negra, porque la magia negra es un sistema sí, construido sí, en ujú, la calle popular que todo lo negro es malo, lo sí, blanco es lo mejor que hay, sí, sí, pero sí. desconocen la realidad de las cosas. Tiene la palabra. Ah. Sí, es algo, la, la palabra, si lo utilizan mal, y cambia todo el significado, cambia todo el sentido también. Eh, lo que llaman magia negra es un conocimiento que no sabe todo el mundo, como es un conocimiento que Exactamente. solamente conoce algunas personas en la sociedad. Entonces lo atachan como algo mal porque no lo saben. Es verdad también, es como cualquier instrumento, que es verdad que hay gente que han utilizado este conocimiento y hacer mal, hacer mal. Eso lo cual es algo que realmente no debería ser así.
porque es un conocimiento bastante importante, porque es esta espiritualidad que estamos hablando. Había africanos que han sido capaces de poner alfombra encima del agua, estar allí. Eso es un conocimiento. Yeah. Eso es un conocimiento que no tiene nada malo. Eso es algo muy bueno, es un conocimiento que ha ido a pasar generaciones. Hay gente que los huesos rotos lo han curado con algunas palabras, algunas técnicas que han ido pasando generaciones. Pero luego hay conocimientos que sí han hecho daño entre el pueblo africano. Estos sí que son conocimientos que se pueden hacer, pero como cualquier conocimiento, ¿sabes? Cualquier conocimiento que se utilizan para el bien o para el mal, se puede reprochar o no, sí. Pero a lo que a refiere a lo que, Miguel, lo que hablabas antes, el hombre negro, su corazón no es tan violento como lo que hemos visto eh, en la historia, en lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en la historia de los europeos, de conquistar a los demás con una intención de someterlos en una esclavitud para toda la vida, colonizar su tierra, sus recursos, todo esto, ese sentimiento de supremacista, todo esto. Eso es verdad, no lo hemos tenido nunca, porque no, tampoco hemos tenido necesidad de hacerlo, porque no tenemos esta fobia a los demás que nos pueden quitar fase de la tierra. Pero es algo que los demás lo han tenido, yo creo que les han hecho más violento, más reaccionario también, como lo que ha marcado en la historia. Bien, yo tengo esperanza de que todas las guerras que declarara a la cultura africana, a la espiritualidad, a la política, a la economía, toda la sociedad, la cultura africana, que algún día podrá cambiar, pero desde ellos no, desde nosotros mismos. Cosas pequeñas que podemos hacer, encontrar, tú me encuentras desde América, me has encontrado aquí, yo encuentro otro hermano desde otra parte del mundo, o sea que venimos, compartimos mismas preocupaciones, mismo problema, misma felicidad, misma inquietudes de que la historia debemos cambiarlo. Todo lo que nos han quitado debemos recuperarlo para que nuestros hijos, nuestros nietos, que no olviden la historia o no desconocen la historia, porque la historia hay que contarlo, hay que conocerlo. Si olvidamos la historia, no la hablamos, no la seguimos, estamos condenados siempre. Y eso es algo que no hay que permitir. Mientras tenemos el alma y la vida en el cuerpo, tenemos que hacer cada uno lo poquito que podamos para cambiar esto, porque ha sido muchos años, muchos siglos de sufrimiento, tanto hombres como mujeres, por simplemente porque es un pueblo que ha sufrido todo tipo de injusticia y tiene que haber gente como tú, como él, aquel, para poder cambiar, para poder hacer algo. Eso es algo que hay que unir fuerza, olvidar todo tipo de ideología. Tú puedes tener una ideología, yo puedo tener otra ideología, mi sobrino Ibrahim puede tener otra ideología, pero primero tenemos que saber que somos un pueblo que hemos sufrido mucho y tenemos que hacer algo para erradicar esto. Ya, definitivamente, hace más de 400 años, bueno, la esclavitud duró 400 Sí, años, sí, pero más. la réplica de la esclavitud yo creo que dura más que los Sí, 400 años de la sí, misma esclavitud que existió. sí, ¿Y qué porque no ha pasa? acabado, no ha Una acabado, vez, no ha acabado no, la no, no, esclavitud. No eso se no ha ha acabado. acabado, eso no, tampoco va a No, acabar. no Una había vez acabado, no. yo tuve una plática con un reverendo de una iglesia y él estaba hablando de que cuando Dios crezca, cuando Dios venga, que cuando Dios acá, que cuando esto. Entonces le digo yo, una pregunta, pastor, le dije yo, cuando venga Dios, o quién es Dios, o quién es Jesucristo, va a ser un hombre rubio, ojos azules, tipo hippie, o va a ser un Dios tipo oficina que trabaja de 5
que trabaja de 8 a 5 o de 9 a 5 de la tarde, o cómo correcto. vendrá. O no piensas que Cristo vendría como un negro, Sí, como un hombre negro auténtico, y sí, que venga a hacer las cosas justas que ha de ser. ¿Cuál es el pueblo más sufrido que ha habido en el faz de la tierra? Me dicen los negros. Entonces, sí, ¿por qué Cristo no podía poder venir siendo negro? sí. Me dice, me has clavado una duda muy inmensa en mi cabeza. No he tenido respuesta. Y no, no me dio una respuesta. El No, hombre no, no, quedó no. en esta condición. En Y esto es lo estado que me shock, sí. y esto que me acabas de decir, por ejemplo, que el negro no ha sido y no tiene No, la maldad en su corazón. Sí, sí, como ser humano, pero no ha sí. conquistado, no ha ido con un son de destruir, a matar otra civilización, No, no, menor o no, no ha inferior hecho, no, no, o no. mayor que él. Él no simplemente se ha enfocado en lo de él. No, Entonces, y estas son además, cosas que y además simplemente importantes. Ah, ujú. En África, cuando incluso cuando ha habido, por razones políticas o razones geográficas, los movimientos que ha habido allí siempre han sido cosas puntuales, es decir, se mueven de un lado a otro, la expansión de Imperio Manding, por ejemplo, donde provenían los mandingos, ha habido una expansión, un movimiento de invadir otro territorio, pero simplemente para unificar a todo el mundo. Es un sistema político para, para la sobrevivencia, es decir, cuanto más grande es tu imperio, cuanto más unido tiene la gente, mejor está su imperio, mejor sobrevivís más. Eso es una estrategia solo, pero no con esa intención de someter a las personas en una miseria toda la vida y no quiere que se vaya. Los negros han estado en esclavitud en América, en África, más de 500 años. Y todavía estos imbéciles creen que tienen motivo para tenerlos en esclavitud. Estados Unidos está lleno de jóvenes hombres negros en la cárcel. Es el sistema de esclavitud que tenían antes mira, y no quieren. mira, hermano, Yo no he un visto, ejemplo. sí, Por sí, ejemplo, una pequeña cosa entre paréntesis, lo que tú has sí, dicho. sí, Aquí en Estados Unidos, las sí, cárceles en Estados Unidos, la sí, mayoría que están en cárcel son negros. sí, mayoría, correcto. Ah, Hombres, por ejemplo, hombres negros, hombres, sí. hombre negros. Por Sí, hombres negros, ejemplo, sí, correcto. Ujú. si llegas a sur de la ciudad de Chicago, el que Sí, le por dicen ejemplo. ghetto, Sí, quiero. es negro. Llegas Sí, a Bronx, New York, hay una parte exclusivamente, por ejemplo, los housing que dicen son negros, son sí, sistemas sí, construidos para que, por ejemplo, te meten a un sistema de darte sí, casa, comida, para que nunca salgas de esa pobreza. Porque, y sí, al mismo tiempo te mandan a una escuela donde nunca te van a hablar de tu historia, te van a hablar de la historia de blanco, nunca te hablan de tu propia no, historia. no, Llegas a no. Detroit, al sur de Detroit, la misma historia. Llegas a Alabama, a South Noble, que le Mm, dicen ahí a Alabama, igualmente, a Kentucky, a todos esos lugares, a Georgia, a todos esos lugares en Florida, hay sitio específicamente. O sea, donde hay que mantener y lo que salen del círculo, que viven, por ejemplo, ya son clase media, estos sí, son los hijos que vamos a utilizar jugando fútbol americano, béisbol, básquetbol. Ese es el sistema. Ese es el sistema que está sí, construido y claro. Sí, manipulado sí, sí, para sí, nosotros, los negros, aquí en América. Por sí, ejemplo, sí, llegas sí, a mi país, por ejemplo, si sí, vamos a Honduras, sí, estamos segregados sin fíjate. oportunidad, sin Sí, sí, futuro, sin sí, sí, plataforma. sí, Lo poco que tenemos es construido de aquí de Estados Unidos para allá. correcto. Mm, Llegas a Nicaragua, los pocos negros garífunas que están ahí, sí, igualmente en igual. Belice. Sí, No vayamos tan lejos, ahí está en México, que es inmenso, que la gente cree que todo es indígena. Hay un buen sí, número de africanos en México, que ahora el gobierno que está ha dicho que va a reivindicar a ese pueblo. Llegamos a Salvador, hay esporádicamente. O sea, sí, en toda parte de América hay negro, pero el mismo sistema que se ha sido el mismo manejado sistema. Sí, En sí, Brasil,
Y en Estados Unidos, donde hay más Sí, mayoría, por ejemplo, hay la población más grande en Latinoamérica de negros está en Brasil. sí, sí. Y el sistema capitalista está pensado simplemente para seguir, tener el hombre negro en la esclavitud. Por ejemplo, siempre lo que quiere el capitalismo es que la gente le trabajan gratis, le somete gratis. Eso es el que pensaron en su momento, que hay que tener unas personas que te pueden trabajar gratis. Y esto es una mentalidad que tiene el sistema capitalismo, y esto no se ha acabado, y eso nos ha perjudicado en todo el mundo que cree en el capitalismo, si bien en China o es bien en América Latina o en Norteamérica o en cualquier sitio. El sistema capitalismo está pensado para perjudicarnos a nosotros. Es algo que, hermano, es lamentable, esta diferencia y esta falta de conciencia de nuestros líderes que puede haber en cualquier sitio del mundo. Por ejemplo, cuando el Gaddafi en África quería reunificar toda la economía africana, que tengan solamente una moneda, le mataron enseguida. Mucha gente puede pensar, sí, pero hacer una revolución, no. Gaddafi estuvo 42 años y no ha habido ningún problema. Su pueblo ha vivido muy bien. Simplemente es algo provocado. Esta provocación y esta disunión y esta manipulación que nos hacen en todo el mundo, desde el colegio, nuestros hijos, o bien en nuestras familias, nuestras mujeres, bien entre nosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que luchar, combatir. ¿Y esto cómo se hace? A través de conocimiento. A través de conocimiento, la gente sea consciente de realmente lo que hemos vivido y el peligro que no pueden venir encima si no hacemos algo. Si no hacemos algo. Tú imagínate ahora África si tuviera una moneda única con los recursos naturales que tiene África. Cualquier moneda en el mundo estará bajo de su pie, porque todo lo que necesita la economía moderna lo tiene África. Hasta ese teléfono móvil que tengo en la mano no se podría funcionar sin África. Nadie puede tomar café, nadie puede hacer cualquier cosa no es en África. Pero, ¿por qué sufrimos tanto? Simplemente no, nos está haciendo daño, pero no somos conscientes de ello. Nuestros líderes, tanto espirituales, políticos, económicos, nos han fallado. Nos han fallado. Es algo que es lamentable. Cuando como una sociedad que ha sufrido tanto como África, nunca antes teníamos que haber necesitado tanto líderes como ahora. Necesitamos líderes importantes que nos pueden echar cable y salir de esa situación. Sí, es No, algo muy, 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 muy difícil, sí, pero sí, definitivamente. la verdad que sí. Van Mali decía en su Sí, canción de que el momento que el negro se uniera, que el sí, mundo se pondría a temblar, porque el sí, negro correcto. es la matiz de la Sí, humanidad. correcto, sí, sí, Y es con esta tesis que tú me acabas de decir que sí, sí, no lo había analizado a la profundidad, que el de verdad. negro nunca ha Mm. invadido a otro continente, a otro país o creado guerra. De las dos No, guerras que se han inventado, siempre ha sido sí, por sí, poder. Yo siempre he pensado de que el sistema capitalismo es uno de los principios de la exterminio de la humanidad, por tan sí, 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 mezquino que es, por tan destructivo acabará que con es, África, si no, sí, sí, si no porque hacemos por ejemplo, nada, este sistema que se ha construido, por ejemplo, el calentamiento global genera correcto, sí, sí, lo que es el capitalismo. El capitalismo genera lo que es sí, el calentamiento global, porque correcto, lo que correcto, quieren la gente es hacer dinero, no importa sí, a cómo se dé por contar que hacer dinero. Entonces, correcto, tú me hablaba con el hermano Ibrahim, él me decía, la enorme sequía que se dan ahora en Gambia, donde sí, anteriormente se sembraban ciertos
ciertas plantas que en 2 o 3 meses ya daban. Ahora es la temperatura y que el sistema de riego natural, que nosotros no utilizamos, riego artificial para crear, por ejemplo, Monsanto no anda creando enfermedades. Por ejemplo, ahí está la diabetes. No sé cuál es la enfermedad, cambiando un poco de tema, cuál es la enfermedad más pandémica en África. Sí, Quiero que me hablaras un poco de eso. ¿Cuál es la enfermedad que más ataca a la comunidad africana en todo el continente americano, aparte del SIDA? sí, todas las enfermedades que están matando a África forma parte del sistema que se llama de depopulation, es decir, Oh, depopular África porque de África popular, es ya. mucho. Sí, depopular en América tienen su propio sistema, encarcelar a todos los hombres negros y los supremacistas, impedir que no hay mezclas, porque cuando hay mezclas, esta gente acabará con nosotros porque son los que poseen el gene dominante. Todo ese sistema está todo pensado para acabar, para eliminar todo lo que es nuestra raza o nuestro pueblo. Entonces, una de las armas más efectivas que han utilizado es las enfermedades. Estas enfermedades epidémicas, pandémicas, que cuando entran matan mucha gente, miles de personas en cuestión de días, cuestión de meses. En África, una de estas es malaria. Ha habido mosquitos en África toda la vida, nunca había matado a nadie. Hasta que el diablo ha metido el mosquito en un laboratorio, inyectándole veneno en los huevos, y luego soltaron en África la clima perfecta donde puede. Los nazis lo intentaron con los rusos, pero no Sí. funcionaron porque el clima no fue. Y lo han intentado. Y esto, ¿a quién ha matado mucho? A los niños, para que el pueblo no avance. Entonces estamos hablando ya de que nos pone mucho obstáculo para que no avanzamos. Una guerra ideológica, una guerra biológica, biological war, es una guerra biológica que estamos sufriendo África. Estas comidas, malas comidas ahora que exportan a África. Todo esto, África hoy en día, tú llegas a Gambia y ves que la gente no son como antes. La gente tiene mucho cuerpo, la gente no es sana, ya no alimentamos. No sé si me escuchas, hermano Miguel. Hay mucho un de Sí, ruido, ¿me escucha? te estoy escuchando, te estoy Vale, escuchando ahí perfectamente. está. Muy bien, ahí está. Ya. No, Y estas tú enfermedades, acabas, tú, todas tú, las aca- tú enfermedades, acabas, sí, ya. mm, son enfermedades que nos está acabando con el pueblo, simplemente por el sistema capitalismo. A veces hablan de que hay mucha hambre en el mundo. Entonces, esto es mentira, que demasiada gente del pueblo en el mundo, el recursos se acaban. Todo eso es mentira. Simplemente quieren acabar con Sí. nosotros. Todo es sobre el pueblo africano. Toda esa guerra económica, ideológica, biológica, cultural, todo esto es contra nuestro pueblo. Es lo que tenemos que saber. En Europa, aquí la guerra está declarada contra la familia negra. Nuestro, nuestras mujeres contra sus maridos, nuestros hijos, ya desde pequeño, bien en la primaria, le están enseñando de que no llegarán a hacer nada. Nuestros hijos en el instituto ya siempre es un problema. Cuando cualquier cosa que es de propio de un chico adolescente, que puede, porque los negros tenemos testosterona, no somos niños que suelen ser como una niña, estar quieto, cualquier movimiento y el día siguiente te llaman al colegio. Por Porque ejemplo, esto otro es un, tema, es un, disculpa que te es un voy a sí, interrumpir un poco sí, de esto. Por sí, ejemplo, adelante, adelante hermano. hoy me parece que hoy es un día sumamente importante a la comunidad lésbica, gay de los Sí, Estados Unidos y globalmente.
y cómo se ha venido generando y surgiendo este sí, fenómeno que los blancos son los que sí, comenzaron con todo esto. sí, todas Sí, esas cosas. han ido cambiando el sistema de hormona para que haya ya también negros dentro de la Sí, comunidad lésbica gay. Pero sí, sí, quien ha creado y quien han generado todo esto es la comunidad anglosajona. sí, Por ejemplo, sí, sí, aquí sí, en la ciudad donde vivo, hay ujú, un barrio exclusivamente de esta comunidad. Llegas, por sí, sí, ejemplo, a San Francisco, ellos es la ciudad de ellos, es San Francisco, no, ellos dominan correcto. el comercio, la política, todo ello. En cualquier parte, por ejemplo, mucho del sistema político de Estados Unidos, ellos los dominan, por ejemplo, los medios. Y hay Sí, grandes personalidades que son lésbicas, gay y que tienen un enorme poder sí, sí, adquisitivo, político, económico en este país. Pero vamos al punto. ujú, sí, El africano no es por el mismo respeto a la naturaleza. Porque sí, cuando un hombre vive con otro hombre, estamos claro, exterminando la humanidad. Y cuando una mujer correcto. vive con otra mujer, estamos exterminando la Estamos, humanidad. estamos Porque acabando, sí, sí, tenemos que reproducirnos según la correcto. naturaleza. Sí, Entonces, sí, ¿qué pasa? Que con esta comunidad que se está sí, sí, generando, que ya ha sí, existido, pero esto ha sido una costumbre del anglosajón, no del negro, correcto. no es porque esté No, no, defendiendo al no, negro, no estamos hablando de la no, realidad, o si no, la realidad. pueden entrar a Google o a Sí, sí, investigaciones a leer quiénes surgieron con todo este fenómeno de la comunidad lésbica que tener la palabra, hermano. sí. Pero es que estamos tocando Eso, todo temas sí, específicos temas, e sí, interesantes. interesante, sin duda, sin lugar a duda. Es verdad que es algo también una parte muy preocupante. Es una guerra ideológica y cultural que en el futuro tenemos que estar preparados porque también no puede pasar factura. Están pensando mucho también usarlo como arma contra la comunidad negra, como el pueblo negro. Mm, por ejemplo, eh, cuando una mujer negra ya sabe algo, bueno, estudiar, tiene carrera, lo primero que le convence contra sus maridos, contra sus hijos. Contra nuestros hijos tienen acceso con el sistema, lo primero que lo convencen es contra el pueblo. Y eso es preocupante. Una de las cosas es esto, de formar, de darnos puerta a nuestros hijos, a nuestros familiares, que se meten en, en, ese, en este mundillo que ellos mismos, bien lo que has dicho Miguel, que habían creado. Pero esto a nosotros, si no ponemos herramientas a disposición del pueblo, seguramente nos puede afectar mucho más. Si Estados Unidos, muchos hombres están en la cárcel, muchas mujeres están fuera y se meten en esta guerra sin sentido que hemos sufrido tanto ya para que nuestras mujeres que sean feministas o para que nuestros hombres empiezan a luchar por un derecho que ni siquiera eh, es nada importante, porque si tú estás luchando por un derecho individual, un derecho colectivo, un derecho de un pueblo, está pisado y tú eres una persona que no puedes conseguir nada. Porque aquí lo que importa aquí es nuestro derecho como pueblo, queremos esta justicia como pueblo, y luego ya tocaremos temas secundarios, porque eso es un tema que ni siquiera es nada relevante, no es nada relevante. Hemos vivido miles de años, nunca hemos tenido problema. En África la gente es tolerante, la gente no tiene ningún problema y no mata a nadie por su orientación o por ser hombre o mujer. No, 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 no. África somos un pueblo noble, somos pueblo de que los negros y todo el mundo no tenemos maldad contra nada, nada, nada. Pero este mundillo lo pintan de una manera, simplemente es dividirnos, pero no tiene nada que ver. Cuando
un chico negro, un joven negras, chicas negras, levanta en nuestra comunidad, reivindica esas tonterías, sin darse cuenta está haciendo mucho daño a nuestra comunidad. Está haciendo mucho daño a nuestra comunidad porque fue hace poco, si seguimos sufriendo, manos de gente que hoy están viendo que tenemos que luchar contra nuestro propio pueblo y no es algo que debemos aceptar. Es algo es preocupante, sobre todo nosotros que tenemos hijos aquí en Europa, Ya, también definitivamente. en Occidente de Cambiando un Europa. poco también el temática y entrando a lo que es industrias, Sí, ¿eh? la plataforma del dinero y cómo se hace el dinero y la plataforma de lo que es la sociedad en sí, la corporación. La Sí, corporación son las mayores amenazas a toda civilización y a todo grupo y a toda cultura, porque la corporación se genera para poder hacer dinero. Habíamos hablado un sí, poco sobre esto. Entonces, esa es la mayor amenaza que tenemos como pueblo originario y como pueblo que defendemos simplemente que nos den la libertad de respirar el aire, de que nos den la sí, oportunidad de poder producir nuestro propio alimento y que podamos ser nativos nativo como lo que somos, como lo que pues Dios nos ha creado. sí, Pero hasta eso sí, se nos ha robado la dignidad, los sí, principios humanos, que esto, como habíamos dicho al principio, que se generó de África y nadie puede sí, sí. venir a discutir o hacer No, no, o hacer enormes problemas sobre eso porque sabemos esto. eso Pero es la así. corporación, hermano, desde la corporación alimenticia, la Sí, corporación, la droga que nos dan, creo que no sé si hay corporación del aire que respiramos, creo que todavía no sí, sí, existe, sí. Todo, pero todo, todo. pronto, Sí, sí, pronto, sí. pronto van Sí, a sí. existir corporaciones para el aire que nosotros podamos respirar. Sí, agua El mundo embotellada, se aire embotellado, sí. hace poco hablaba con un eminente de la política, me dice, la política es un sistema corporativo, porque cuando se funda un partido es una base que hace para que sea corporativo y que no obedece a la regla que está dentro, eso se dice corporación. Correcto, Ese sí, sí. es el problema que tenemos. El enorme problema. Así, sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros fuéramos también como comunidad corporativa, como negro corporativo, Sí, defendamos nuestro interés como negros, eso sería no guerra, pero sería un conflicto de interés enormemente porque estaremos peleando por la sobrevivencia, la dignidad, la espiritualidad, todo lo que conlleva la vida de un ser humano sobre el faz de la tierra, pero que creo que Dios nos daría el beneficio de la duda por todas las sí, cosas, porque sí. practicamos las cosas tal como es. Tener la palabra. Correcto, eso sí. Es, también forma parte de la herramienta de quitarnos todo lo que es la posibilidad de poder prosperar como un pueblo. Cuando nos damos cuenta que cuando África tenemos de todo, nosotros podemos incluso alimentar a todo el mundo y estamos sentados porque nos tienen que traer comida en una lata desde una fábrica, desde una industria. Eso es algo que la mayoría de la gente no lo entendemos, pero eh, aquí yo creo que es cuestión de educación. Nuestros líderes nos han fallado. Aquí en África tienen que dar más conocimiento a la gente, más conocimiento. Incluso esta lacra que sufrimos, que es esta inmigración masiva a Europa aquí, ves, encuentra gente jóvenes cada día en los foros hay vídeos, hay fotos de gente jóvenes que han llegado a Italia o a España o a Alemania, en todos esos sitios, por la frustración, por la ansiedad, se han vuelto locos. Simplemente porque cuando tú dependes de otras personas, y no puede ser. África hay más de 1.000 millones de personas. Nuestro alimento, nuestro todo no puede estar dependiendo de una población que son menor y sabemos la historia que había pasado a lo largo de la historia, que no puede ser. Tiene que haber un cambio radical para que podamos salir de este problema. Pero a veces
uno ve que no hay camino, pero sí, siempre hay camino al final del túnel, siempre habrá luz. Pero es algo que, Miguel, sinceramente, empieza a dar vuelta al tema y te crea mucha frustración. Porque a veces hablan de que África está avanzando, está cambiando, pero muy poco. Y Ya. cuando hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad de hacerlo, pero a veces va muy demasiado lento. Por ejemplo, tema de educación en África, hay un cambio muy poco. Tú miras el nivel que gradúan la gente del mundo en otros países y ves cuánto gradúan en África y ves que realmente la cantidad es muy poco. Eh, la comida, lo que comemos en África hoy en día, simplemente es una arma biológica para acabar con nosotros, pero no es un alimento, no es un alimento. África tiene alimento, podemos alimentar nosotros y el resto del mundo, porque lo hemos hecho toda la vida, ¿sabes? Han ido a invadir nuestros países por necesidad, han ido a acabar con nuestros recursos naturales por necesidad, porque su economía sin estos recursos no puede ser nada, pero estos recursos nosotros no le hemos podido sacar beneficio. Es algo muy triste, es algo muy triste, sí, sí, es algo muy triste. Eh, Ya, la verdad que creo que hemos tocado sí, es algo temas muy triste, torales, pero mm, temas interesantes para sin toda duda. la diáspora negra que está desde, por Sí, ejemplo, desde Patagonia hasta el sí, polo por el norte, norte, sí, 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 desde los que están en Rusia, India, sí, sí, no, los que están en Dubái, todas esas partes por ahí. Igualmente los que están en Australia, en otros continentes. No sí. sé, no sé si, no hay si los extraterrestres no son negros. Sí, Esa es una ¿verdad? creencia mía. Pero, Sí, sí, pero posiblemente si los extraterrestres son negros, bueno, también le damos esto para que pues vean las cosas como son. Porque correcto. yo pienso de que extraterrestre pues es una dimensión que Sí, todavía no llegamos a esta inteligencia o a esta tecnología claro que sí, que son. claro que no. Y Mm, fue un enorme gusto sí, haber hablado verdad. contigo, hermano, haber Pues yo también, la conversado verdad, es contigo. un gran placer, la verdad. Me has iluminado más y me gusta estas pláticas Sí, porque yo creo que es la manera que claro. nosotros podemos ir Sí, enlazándonos sí, y sí, eso, construir esta hermandad, esta sí, unidad, porque el la negro verdad, tiene eso que es. unir, de una manera u otra Tiene que unir, unir. Es es que la única forma. estamos obligados, sí, estamos Estamos obligados a obligados, el unirnos. mismo Estamos sistema nos ha obligados, obligado sí, a que nos tengamos que a unir. unirnos, sí, 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 tenemos que unirnos. Y no hay otra salida sin la unión. La unión de todo el pueblo africano, el pueblo negro, es una unión vital, es necesaria, porque si no unimos estamos condenados para siempre. Cada vez vemos cómo la vida se complica y esto tiene que haber cambio, tiene que haber cambio. No, todos los líderes del pueblo negro, no solamente está hablando de África, primero tienen que quitar el miedo, plantar cara a este establishment, a este sistema dominante, supremacista, ese sistema fascista, ese sistema racista, ese sistema esclavista, plantar cara a todo ese sistema sin miedo, sin complejo, a no seguir ningún paso más a sus juegos, a su juego sucio, a su hipocresía, sin nada. Miran por su pueblo, sacarnos ya de esta humillación, ya basta. Pasado casi 10 siglos, el hombre negro está sufriendo en manos de un pueblo que si, si nos levantamos mañana, podemos alrededor, podemos poner su casa en el medio. O sea, somos mucho más. ¿Cómo que nos pueden controlar? Tener miedo a sus sanciones, hay que tener miedo a sus armas, hay que tener miedo a su manipulación, plantar cara, pero mirar por su pueblo, sacarnos ya de esta humillación, este desprecio. Porque hemos Def- visto que nadie nos va
a socorrer, a sacarnos de este problema, de esta miseria, salvo el mismo pueblo. Entonces Definitivamente, necesitamos, por una vez ya, por último, claro, como sí, dicen popularmente, el pueblo salva al pueblo. No hay de otra manera claro, y tenemos que verlo, no hay tenemos otra que manera, actuar no hay otra de manera, la, no hay otra de la manera. La misma verdad que esta unión ideología. lo necesitamos, la verdad, Miguel. Yeah. Necesitamos esta So, unión. quiero que pues digas tus últimas palabras, hermano, mandándole un mensaje contundente a la Ahí comunidad está. ¿no? que Sí, está en este fast, en este globo sí, sí, terrestre, sí, sí, sea lo que sea, denominación de lo que tenga, sí, raza, cultura, lo que sea, mandarle un mensaje profundo para que pueda entender. Y si no entiende, correcto. bueno, que vuelva a ver el video del principio para que pueda tener una tesis de lo que nosotros hemos estado dialogando Correcto, esta tarde, correcto. noche, en Sí, hoy 29 de junio. de junio. Bien, como decía antes, en principio de la intervención, mi agradecimiento a todo el mundo que está echando su granito de esfuerzo para, para animarnos, que haya un cambio, que haya una mejoría en nuestra vida como un pueblo. Y esto es algo que hay que agradecer, porque mentalmente el pueblo está tan lavado, el cerebro está tan lavado, no todo el mundo ve este problema, pero gente como vosotros, Miguel, y como otros hermanos que están luchando día y noche, echando su granito de esfuerzo para que haya cambio. Mi agradecimiento y mi ánimo a todos los hermanos y hermanas que están luchando día a día para concienciar a la gente. Esta educación tenemos que tener la educación suficiente para hacer cambios. Sin educación no podemos hacer nada. Sin la unión no podemos hacer nada. Tenemos que tener profundamente este nacionalismo africano, este nacionalismo pan-africanismo, de que todos venimos de un sitio y siempre pertenecemos a ese sitio, esté donde esté, pertenecemos a ese sitio que es África. Tenemos que luchar para salvar este pueblo. Y eso no se puede hacer sin este sentimiento muy importante que es el nacionalismo africano. No nacionalismo de un país como Gambia, un país como Sierra Leona, un país como Guinea, un país como Estados Unidos o como un país. No, 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 no. Un sentimiento de panafricanismo, de que pertenecemos a una misma sangre que tenemos que defender. Ya hemos sufrido bastante. Eso es algo que tenemos que hacer todo el esfuerzo del trabajo para, para que esto sea posible. Sí. Definitivamente. Otras nacionalidades que han creado el colono, el señor de los colonos y todo esto, a mí esto no me gusta porque no me importa nada de Ya. tener una bandera, de tener un himno nacional, de tener un ejército que defiende solamente tu territorio. Estas cosas no. Necesitamos una unión. Nos han dividido, esta unión que nos han dividido, tenemos que recuperarlo otra vez y esto no se puede hacer sin ese sentimiento de nacionalismo africano. Olvidamos de países, olvidamos de ideología y olvidamos de que pertenecemos a otras diferentes religiones. Estas religiones lo estamos utilizando para sobrevivir en este mundo y también por lo que creemos que puede pasar en la otra vida. Pero en esta vida tenemos que unirnos, sea cual que sea el color políticos que tiene uno, pero tenemos que dejar toda parte y ser unidos para luchar por el pueblo. Definitivamente, hermano, Sí. definitivamente. Muchas gracias, hermano Yera. Muchas gracias Muchas a ti, gracias Miguel. por esta plática, por esta ilustrativa Gracias a ti. hacia nuestro conocimiento y de muchos hermanos que van a ver este video, que va a estar ahí por mucho tiempo en Facebook. Lo vamos a bajar, Correcto. así Muy compartirlo bien. con otros hermanos. Muy Es un bien. placer y es un gusto al hermano Igualmente. Ibrahim y a todas las personas que nos estuvieron viendo hoy. Me siento bien profundizado con ustedes, con la lucha negra, con la lucha de todos nosotros Ahí está. como africanos, descendientes Como un africanos pueblo, y sí. africanos originarios, como una comunidad, como lo que Sí. somos. Te doy Sí. las gracias y Gracias a ti, hermano. hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Okay. Gracias. Yep.